Apaguen sus micrófonos. La parte de vértebras y la parte de columna. Apaguen su sonido, su micrófono. Ah, pero mire que lo proyecta así. Y les queda grabado. Sí. Oh, niña. Lo siento, doctora. Uy. Ok, creo que ahora sí. Los demás, porfa, apaguen su sonido. Apaguen su sonido. Si no, lo voy a grabar, pero sin sonido. Bien, entonces vamos a comenzar. Eso. Ok, ahí. Bien, entonces vamos a comenzar con las primeras dos vértebras. Estas son las mismas imágenes que les envié por el WhatsApp con Fernanda. Entonces, ¿cómo se llama la primera vértebra? El atlas, ¿verdad? Vean, el atlas es quien recibe todo el peso desde la porción desde la porción del cráneo, ¿verdad? Entonces, vamos a aislar en este caso el atlas para poder ver las partes de él. En una vista anterior, lo primero que tenemos en este lugar, ¿cómo se llama? Esta proyección de aquí. Esto que está acá. Este es el tubérculo anterior. Ok, si tenemos un tubérculo anterior, tenemos un tubérculo posterior. Muy bien. Entonces, tenemos también las apófisis articulares, ¿verdad? Apófisis articulares son las que llevan hacia las carías. Observen. Entonces, vamos a tener... Ya. Ok, entonces en cuestión de esta vértebra, vamos a encontrar el tubérculo. Ay, no, qué mala señal. Sí. ¿Ustedes sí les carga bien? Sí. Es esta compu. Ok, por mientras van viendo sus computadoras. Entonces, tenemos la porción del tubérculo anterior, tubérculo posterior. En esta parte, van a encontrar hacia una vista superior, es donde encontramos la mayor parte de los accidentes anatómicos. Estas que se encuentran aquí son redondeadas, lisas y ovaladas, ¿se llaman? Estas son las carillas articulares superiores, ¿verdad? Y así como tenemos carillas articulares superiores, vamos a tener carillas articulares inferiores. La superior del atlas se ancla con el cráneo y la inferior se ancla con el axis.
Ok, luego tenemos una de las características de este atlas que es no tiene cuerpo. Pero donde debería estar el cuerpo tiene esa pequeña estructura que se llama fosita del diente o fosita de la apófisis odontoides. De la comunicación que hay entre la fosa y la caría articular superior, nosotros llamamos pedículo, siempre. Luego, la estructura que compone, o sea, es decir, el hueso, lo que compone esta parte, se llama lámina, ¿ok? Y la forma que hace esta lámina, esto que ustedes observan aquí, nosotros le llamamos, ¿cómo? Arco. Este sería el arco posterior y el arco anterior. Así como tenemos arco, vamos a tener igual las apófisis transversas. En las apófisis transversas, todas las vértebras cervicales tienen una característica que es el agujero transverso, ¿verdad? Muy bien. Ok, dentro de las apófisis, ustedes van a encontrar en una región posterior algo que se llama, a ver, tubérculo, algo que se llama, no, ya les digo. Ay, se me va el nombre de esto. Díganme el nombre de los accidentes anatómicos. El que es con T, pero no es tubérculo. Tuberosidad. Ok, esto que ustedes observan acá, gracias. La tuberosidad que se encuentra a nivel de las apófisis transversas en las regiones posteriores. ¿Ven? Son estas porcioncitas que ustedes ven aquí como salientes de la misma apófisis. ¿Ok? Ok, si seguimos, entonces encontramos esa parte. Vamos entonces las diferentes visas desde una región lateral. Desde una región lateral solamente podemos ver la apófisis transversa. Desde una región posterior, entonces podemos ver el tubérculo posterior, fosita del diente, carillas articulares, apófisis articulares y apófisis transversas. Ok, vamos entonces con la segunda vértebra, que a esta nosotros la conocemos como el axis. En el axis, entonces, desde esta región anterior, nosotros vamos a observar la gran saliente que tiene, que es esa porción que ustedes observan aquí, que se conoce como el diente o apófisis odontoides. El apófisis odontoides tiene su propia caría articular que se va a articular con la fosita del diente que se encuentra en el atlas. Esta proyección que ustedes observan aquí corresponde al cuerpo de esta vértebra y la comunicación entre el cuerpo y la apófisis articular se conoce como el pedículo, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes, bueno, vamos a terminar con las partes de esto. Carillas articulares superiores, lámina, arco, apófisis odontoides, apófisis transversas con los agujeros transversos, el agujero vertebral como tal, apófisis espinosa con su espina, con su bifidez, que es característica de ella, apófisis articular inferior, que es esta porción de aquí con sus carillas articulares inferiores. Ok, quiero entonces que ustedes me digan en esta vértebra en qué posición estaría el paciente. Estaría cara a cara con nosotros, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a este paciente y entonces yo lo tengo en esa región, ¿cómo está el paciente? Está de espaldas a mí. ¿Qué quiere decir esto? Si la apófisis espinosa me está apuntando a mí como señalándome, quiere decir que ese paciente está de frente mío, porque su espalda está hacia atrás. Si vamos a poner el cuerpo completo para entender mejor esta parte. Vean en este caso, si la apófisis espinosa me está apuntando a mí, quiere decir que este paciente está de espaldas a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la derecha de este paciente va a ser exactamente mi misma derecha. La izquierda de ese paciente va a ser mi misma izquierda. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo coloco el modelo anatómico y yo les coloco en este lugar una flecha, ustedes me tienen que decir
que esto se trata de, a ver, digamos que yo se las coloco aquí, vaya, que se observa bien. Ustedes me tienen que decir, caría articular inferior derecha de la vértebra cervical axis o de la vértebra cervical 2. Así, con nombre completo. El lugar donde corresponde la vértebra que es, si se puede observar. Porque hay momentos, por ejemplo, no les voy a pedir que me identifiquen C4, C5, porque se parecen. C3, C4, C5, C6 se parecen. No hay forma de distinguirlas. C1, C2, C7 sí son completamente diferentes y esas sí me tienen que decir. Este es C7, este es C1, este es C2. Hasta tienen nombres diferentes. En cuestión de las costales, ustedes me pueden decir, esta se trata de una vértebra torácica de T1 a T8 o una vértebra torácica de T9 a T12. ¿Por qué? Porque de T1 a T8 tienen las 6 fosas costales y de T9 a T12 solamente van a tener 4 fositas costales, ¿ok? Y de las vértebras lumbares, entonces esas sí solamente me pueden decir, esta es la apófisis transversa izquierda de la vértebra lumbar. Así, con nombre completo. Recuerden que tienen que colocar la estructura, el lado y la vértebra de cual se está hablando. Entonces, en este caso, si yo la coloco aquí, mencionábamos que era eso. Veamos entonces. Si la vértebra, la apófisis espinosa, está hacia la región posterior, entonces yo digo que este paciente está frente a mí. Vamos a poner esta vértebra solamente. Esta es la tercera cervical. Si está así y la apófisis espinosa me está señalando hacia el otro lado, quiere decir que el paciente está frente a mí. ¿Qué quiere decir eso? Mi derecha va a ser la izquierda de este paciente y mi izquierda va a ser la derecha de este paciente. Entonces veamos, si yo coloco en esta porción una flecha, a ver, Diego, dígame usted dígame el nombre completo o cómo lo pondría usted en examen si yo le coloco aquí. Mire, la apófisis espinosa está señalando hacia allá. ¿Cómo se llama esta estructura? La apófisis transversa. Ajá. De la vértebra cervical entre la C3 y C6. Ajá. ¿Qué falta? Y el lado Ajá. derecho. Ajá, muy bien, porque está al revés mío. Tranquilos que eso cuesta un poco. Ok, entonces, una vez que vemos eso, ya podemos ver esas dos direcciones, ¿verdad? Cuando se encuentra al contrario y cuando se encuentra al contrario y cuando se encuentra de mi misma forma. Ahora bien, existen algunas ocasiones en las cuales la vértebra no se coloca así como se las puse, sino que también se coloca con el paciente como que si él estuviera acostado. Vamos a acostar este. Ay, no, no quiere. Ahí. Si el paciente está así, acostado. Ay, no, qué horror. Si el paciente está acostado, ahí, y la apófisis espinosa está de su lado derecho, en vez de estar hacia enfrente o hacia atrás, ¿qué lado del paciente es? Ah, sí, es lateral, pero ¿cuál digo yo que es el derecho y cuál es el izquierdo de ese paciente? El derecho es arriba y el izquierdo es abajo. Si la apófisis espinosa está a la derecha. Si la apófisis espinosa, por el contrario, está a la izquierda, entonces yo digo que ¿cómo está este paciente? ¿Cómo está la forma de este paciente? Derecha abajo, izquierda arriba. Entonces acuérdense, si la apófisis espinosa está a la izquierda, la derecha va abajo. Si la apófisis espinosa está a la derecha va arriba. ¿Sí? Ok, veamos entonces. Ahora sí, veamos las características de la C7, que fue una de las vértebras que nos hizo falta ver.
Vean entonces, la C7 es una de las vértebras cervicales, pero que ya empieza a disfrazarse como una vértebra torácica. Miren, esta espina, apófisis espinosa, ya no es bífida. Pero ¿cómo puedo saber yo? Porque esta ya va teniendo como cierta semejanza más a las torácicas que a las cervicales. ¿Cómo puedo saber yo que esta vértebra es una vértebra cervical y no una torácica? ¿Qué otra característica tiene? No, porque miren el cuerpo. El cuerpo de este es ancho, es más ancho que las otras cervicales. ¿Qué tiene? ¿Ah? Sí, parece jirafa, pero ¿qué más? Los agujeros transversos. Aunque es la última y está ahí queriendo engañarnos diciendo que es torácica, aquí está lo que la delata, ¿ves? Tiene los agujeros transversos que la hacen ser C7 hasta morir. Ahora veamos la diferencia entre estas. Digamos las partes otra vez. Apófisis espinosa, la porción de las carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, en este caso, el cuerpo de la vértebra, el agujero vertebral, el pedículo, apófisis articular superior y apófisis articular inferior, carilla articular inferior, cuerpo de la vértebra y las apófisis transversas con sus agujeros y los tubérculos de las apófisis. Cheque. Veamos entonces ahora la característica de la primera torácica. Miren la primera torácica. Se parece mucho a la última cervical. ¿Qué característica tiene esta torácica para que yo diga esta es una torácica y no una cervical? Una no tiene agujeros transversos en la apófisis transversa. Miren, la apófisis transversa está cheque. ¿Qué otra cosa tiene esta vértebra? Que la verdad es que por esa parte prefiero usar las fositas costales. Aquí las fositas costales se ven súper bonitas. En los modelos anatómicos las fositas costales casi que no se pueden distinguir. Entonces ya les voy a enseñar. Miren. Esto que ustedes observan es fosita costal superior. ¿De qué lado? Del lado derecho. Ok, muy bien. ¿Y esta? A ver, esta tiene nombre y apellido, pero tiene un nombre bien largo. Entonces lo vamos a decir. Esta es fosita costal superior de la vértebra torácica de T1 a T8 del lado derecho de la vértebra torácica como tal. Ok, entonces tenemos fosita costal superior, fosita costal inferior y fosita costal transversa. Quiero que ustedes vean en este modelo esta porción de por qué es que las primeras tienen 6, perdón, y las otras solamente van a tener 4. Miren en este caso, la costilla se va a anclar a nivel de las dos vértebras. Fíjense, en este caso, miren, hace una impresión en la primera vértebra y en la segunda. ¿Se fijan? Mientras que las otras solamente van a hacer una impresión a nivel de una de las vértebras, porque ya no hay tantas costillas, pues. Entonces, fíjense, ya en las últimas solamente hay una impactación. Por eso solamente queda como 2 a nivel del cuerpo y las 2 a nivel de las apófisis transversas, que esas siempre van a estar. Ahora bien, si nosotros vamos a este punto otra vez, vamos a ver las características, más características de esta vértebra torácica. Entonces, ¿cómo es el cuerpo de esta vértebra? Es más grande que las cervicales. El agujero es más redondo, pero es más reducido que el de las cervicales. Luego encontramos las apófisis articulares, que si ustedes se fijaron en las cervicales, las apófisis articulares estaban como bien arriba y abajo, ¿verdad? Pero esta tiene una que tiene una vista, si se fijan en estas cervicales, en estas torácicas, perdón, una está en una vista totalmente anterior y en una está en una vista totalmente posterior. Vean, se anclan diferentes estas vértebras. Veamos entonces las características. Hablamos ya del cuerpo, hablamos de las carillas articulares, del agujero vertebral, la apófisis espinosa,
las apófisis transversas, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, que llega a la caría articular inferior, la comunicación entre el cuerpo y la caría articular o el resto de la vértebra, que es el pedículo. El pedículo también tiene lado, ¿verdad? Tiene el lado, el lado derecho y el lado izquierdo como tal. Perdón, el lado derecho y el lado derecho y el lado izquierdo. Ok, ¿qué más con respecto a esta vértebra? Las fositas costales transversas, que son las que se encuentran en este lugar. Fosita costal superior, fosita costal inferior. Check. ¿Alguna pregunta con respecto a esta vértebra que hemos visto hasta el momento? ¿No? Lámina. La lámina es, hay algo porque siempre se confunden con ese término, entre lámina y arco. Entonces, el arco es la figura que hace y la lámina es el hueso que está haciendo el arco. Lámina es como esta parte de aquí y el arco es esta estructura de adentro. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Veamos ahora, ya vimos una de las de T1, busquemos entonces una de las más bajas como la número 9. Y veamos la diferencia entre estas. Miren cuántas fositas costales tiene esta. Solamente tiene 4. 2 a nivel del cuerpo, una derecha y una izquierda, y 2 a nivel de las apófisis transversas. ¿Sí? Ahora, continúa la forma en la que las carías articulares están, las superiores en una vista totalmente anterior y las inferiores en una vista totalmente posterior, que es lo que ustedes observan aquí. Ok, si continuamos entonces, digamos las generalidades de todas las vértebras. Tiene el cuerpo, agujero transverso, carías articulares superiores, apófisis transversas, la apófisis espinosa. Miren esta apófisis espinosa en comparación a la apófisis espinosa de las cervicales. Esta no es bífida, es más delgada y es más alargada hacia abajo, como el pico de la jirafa, ¿verdad? Luego, ven hacia abajo, apófisis articular superior, que es donde se va a encontrar la caría. ¿Cómo distingo yo entre la caría y la apófisis articular? Ok, ¿cómo distingo yo entre la caría y la apófisis articular? La caría es la estructura lisa que ustedes observan acá. Y la apófisis es la saliente del hueso, ¿ven? Esa saliente que viene desde el pedículo hasta hacer la caría, esta porción es la apófisis espinosa superior. Ok, apófisis transversa en la porción posterior tiene la fosita costal. Fíjense que en el libro les menciona esta parte de aquí como apófisis de la fosita costal. Entonces, en este caso, es en realidad la fosita costal como tal de la apófisis transversa. Y esta porción de aquí es solamente la apófisis transversa porque esta no tiene ni fosa ni caría. ¿Sí están claros con ese término? Ok, veamos entonces, esta era la torácica. Quiero que veamos la última torácica para que ustedes se den cuenta cómo las vértebras se van disfrazando de la siguiente o el siguiente grupo vertebral. Miren esta, si ustedes la observan, esta ya no tiene forma de jirafa, esta tiene forma de alce. Pero ¿cómo sé yo que esta es una vértebra torácica y no una vértebra lumbar? ¿Qué le voy a ir a buscar? Las fositas costales. Aunque es la última, miren, ahí tiene la última impresión. Ahora una característica muy diferente de esa última vértebra torácica. ¿Tiene una fosita costal a nivel de apófisis transversa? No, vean. Entonces la T12 sí se puede distinguir porque no tiene, porque ya no pega ahí ninguna de las costillas, entonces no tiene esa fosita costal. Tenemos entonces, estas comparten esta porción de la vértebra torácica en la cual la caría articular superior ve hacia el frente y la caría articular inferior ve hacia atrás, que es lo que ustedes observan acá. O igual repitamos todas las partes que tienen todas las vértebras, cuerpo vertebral, el pedículo. El pedículo es esa porcioncita de acá. Esto que está aquí, ¿cómo se llama?
¿Apófisis qué? Vaya, díganmelo con nombre y apellido. Ajá. No. Apófisis articular izquierda ¿de qué? Esta sería T12 porque sabemos que solamente tiene 2. Ajá, pero ¿qué es esta? ¿Es superior, inferior, lateral? ¿Qué es? Superior. Entonces sería apófisis articular superior derecha de T12. ¿Ok? Bien, veamos entonces las características de esta. Si se fijan, la apófisis espinosa está todavía achatada y más gordita de las otras. Apófisis articulares que van hacia atrás, pero esta vez carillas articulares que van hacia una visión posterior, pero que estas empiezan a ver hasta una región lateral. Es T12, pero la puedo distinguir de la lumbar, aunque tiene muchas características por la fosita costal. Acuérdense de eso. Veamos entonces ahora la primera lumbar. Veamos entonces la primera lumbar. En cuanto a la primera lumbar, ¿será que puedo cambiar el tiempo? En cuanto a la primera lumbar, entonces van a encontrar algo. Miren, esta parece que fuese un alce visco. Si ustedes se fijan, parece que es un alce que tiene estrabismo. Miren, las carillas articulares superiores están viéndose como entre sí, si ustedes se fijan. Y las carillas articulares inferiores están igual, viendo, pero hacia afuera. ¿Ok? Ahora vean, la apófisis espinosa de esta es más gruesa. Parece que fuera como un alce bastante narizón. Miren, gruesa y chiquita. Y tiene las apófisis transversas que son gruesas, pero son pequeñas todavía. ¿Sí? Veamos entonces otra vez todas las partes de la vértebra. Cuerpo, pedículo, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis espinosa, apófisis transversa. Carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. Ajá, ahora veamos aquí una parte. ¿Cómo se llamará esta porción de acá? Lámina, muy bien. ¿Y esta estructura de aquí? Arco, perfecto. Muy bien, aquí tenemos ya toda la porción de las lumbares. Ya vimos características cervicales. ¿Cuáles son las 3 cervicales que sí puedo distinguir? Y C7, muy bien. ¿Cuáles las torácicas que puedo distinguir? T12 es diferente a todas las demás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene T12? Solo tiene 2 fositas costales. Ajá. ¿Y cómo difiero yo de T1 hasta T8? Porque tiene 6 fosas costales. Muy bien. Ok, veamos entonces ahora el último huesecito. ¿Cómo se llama? Sacro. Muy bien. Entonces vamos a ver este último hueso. El sacro es la fusión de ¿quiénes? 5 vértebras, ¿verdad? Veamos, esto que yo estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y con nombre y apellido? Línea transversal del sacro. Muy bien. ¿Estos agujeros que están acá se llaman? Agujeros sacros. Bien. Esta porción de aquí que es engrosada como el primer cuerpo, ¿cómo se llama? No, esta porción engrosada de aquí. Empieza con P. Promontorio, muy bien. Y estas cosas que están aquí como prolongadas, alas del sacro. Ok, y esta porción de aquí, toda esta parte de aquí, ¿cómo se llama? La base del sacro. ¿Y esta porción baja? El vértice del sacro. Este es desde una vista anterior. Hacia los lados tienen las carillas articulares, que son las que van a articular con los huesos coxales. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Pero tiene uno derecho y uno izquierdo como corresponde. Ahora bien, empecemos aquí. Estas son las carillas articulares para anclar ¿con quién?
con la última vértebra lumbar, ustedes vean. Aquí articulan las carillas inferiores de la última vértebra lumbar. Hacia el centro, esto tiene unas prominencias elevadas que no son lineales. ¿Cómo se llaman? Crestas, crestas sacras medias o crestas mediales del sacro. Si tiene crestas mediales, que son la impresión de la apófisis espinosa, las vértebras también tenían apófisis transversa. ¿Cómo se llama entonces esta que se encuentra aquí al ladito? Crestas sacras laterales. Recuerden, todo lo que está hacia el centro, que se acerca al axis del cuerpo, se llama medio, ¿verdad? Por medial, la línea media. Y todo lo que se aleja de esa línea media es lateral, ¿ok? Entonces, estas son las crestas laterales. Hacia abajo nosotros tenemos dos estructuras más. ¿Cómo se llaman estas porciones de aquí, que son como las últimas prolongaciones que tiene ese sacro? Las astas del sacro. Y hacia el centro existe como un pequeño hundimiento, un pequeño túnel que se llama el hiato del sacro. Perfecto. Terminamos con las partes del sacro y vamos entonces con las únicas dos partecitas que tiene el coxis como tal. ¿Cómo se llama lo que tiene el coxis acá? Las astas del coxis y el cuerpo del coxis. Y ya, ese es como el más bonito. Ahora, veamos en esta parte antes de que se nos acabe el tiempo. Miren, aquí se puede ver muy bien todo lo de las costillas. Vamos a poner aquí el cartílago para que observen. Miren, costillas flotantes que solamente son T12 y T11. De T8 a T10, entonces son las que se llaman costillas falsas, que estas son las que están ancladas desde la vértebra hacia un solo cartílago. Vean. Miren en este caso, si se fijan, vienen estas tres ancladas a un solo cartílago. ¿Se fijan? Mientras que las demás tienen su propio cartílago. T7, T6, T5 y así. Ok, veamos las partes de la costilla. La costilla en su región posterior tiene esta estructura que es engrosada y donde se encuentra la carilla articular vertebral. ¿Cómo se llama? Esta primera porción. Esta es la cara articular, pero esta es la cara articular, ¿verdad? La cabeza, muy bien. Después de cada cabeza hay un cuello. Luego, en una vista posterior, van a encontrar ustedes esta prolongación que ustedes observan aquí. ¿Cómo se llama? El tubérculo. El tubérculo en su región tiene esta parte que es lisa, ovalada, que es donde se articula ¿con quién? No. ¿Con quién? Con la fosita costal transversa, ¿verdad? De la apófisis transversa. Esa es la que se va a anclar aquí. Ok, entonces, toda esta parte de la costilla, todo esto se llama cuerpo. Y este pequeño hundimiento que ustedes ven aquí, ¿cómo se llama? Surco costal, ¿ok? Y luego, en esta región de acá, ay, a ver, esta región de aquí es donde se ancla con el esternón por medio del cartílago costal. Ok, veamos entonces esta parte del esternón. Toda columna vertebral y caja torácica la voy a preguntar de esta, entonces ojo con eso. Bien, entonces esta porción de aquí del esternón se llama manubrio. Esta porción de aquí del esternón se llama cuerpo. Y esta porción de aquí, apófisis sifoides. En el manubrio yo tengo accidentes anatómicos. Esta porción de aquí se llama escotadura yugular. Muy bien. Y esta que tengo aquí es, ¿con quién ancla? Mírenla ahí. Entonces se llama escotadura clavicular. Vean, es esta de aquí, ¿ve? Esta de aquí. No, ojo que no es esta. Esta es la articulación que tiene con el primer arco costal. Es esta de aquí. ¿Ok? Es la de los laditos. ¿Ok? Y ahí terminamos con caja torácica y columna vertebral. ¿Quieren que veamos alguna en específico? La articulación manubrio externa está ahí. Pues sí, esta es manubrio externa. Es la que se une, ¿verdad? Ajá.
Ok, veamos entonces. Hagamos ejercicios. Veamos acá. Yo voy a decir no, la verdad es que lo voy a señalar porque no me sé el nombre de nadie de ustedes. Entonces, quiero que ustedes me digan. Aquí, solo falta un minuto. No se preocupen que voy a volver a abrir sesión para que podamos practicar. Vamos a ver, usted, dígame qué tipo de vértebra es esta. ¿Por qué? Cervicales. ¿Por qué cervical? No, y las cervicales tienen fositas costales. No, las cervicales. ¿Cuáles son las que tienen fositas costales? Las torácicas. Entonces, ¿qué tipo de vértebra es esta? Torácica, muy bien. A ver, de esta vértebra torácica, dígame usted también. Pongámosela fácil. Dígame usted el nombre completo de esta estructura que estoy señalando aquí. Está fácil. Vaya. Caría. Caría articular, ¿verdad? Caría articular superior. Del lado izquierdo. No, mire, aquí, ahí le está diciendo usted es la culpable, ¿ve?